Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ADM Cloud and Services. En episodios anteriores hemos visto temas relacionados con la seguridad, con el correo electrónico, con la protección por capas. Y hoy vamos a entrar en un terreno en el que muchas empresas ven como algo lejano, pero que realmente les afecta directamente. Y hablamos de normativa, hablamos de compliance y del papel que juegan realmente las herramientas tecnológicas para cuando llega una auditoría, una inspección o, peor aún, un incidente. Y realmente lo que queremos decir aquí es que el cumplimiento no empieza cuando llega la multa, sino mucho antes. Exacto, y hay que decirlo claro, el cumplimiento, el compliance ya no es opcional, tampoco es cosa de grandes corporaciones y ni mucho menos se resuelve teniendo un papel firmado en un cajón. Entonces, Emilio, claro, cuando hablamos de compliance, hay muchas empresas que todavía no saben a qué normativas nos estamos refiriendo, ¿no? Es decir, vamos a ponerle nombres y apellidos. Es decir, ¿qué normativas tendrían que tener en consideración hoy en día las empresas? Bueno, hay tres grandes directivas, una sería la directiva NIS 2, otra sería la ISO IEC 27001 y por supuesto el Reglamento General de Protección de Datos, conocido por GDPR en sus siglas en inglés. Y aunque no todas aplican por igual a todas las empresas, sí marcan el estándar que hoy se considera necesario para la protección de una organización. El GDPR es probablemente la más conocida. Afecta a cualquier empresa que trate de datos personales. ¿Y qué empresa no trata de datos personales actualmente? Además no exige solo que no se filtren datos, que no haya fugas de información. Hay que garantizar la confidencialidad, la integridad y la idoneidad de toda esta información. Y hay que poder demostrar que se han aplicado las medidas necesarias para conseguirlo. Esta es una de las partes más importantes. Y aquí es donde el backup, la protección contra el ransomware, la monitorización de sistemas, pues tiene una especial relevancia. Exacto. El GDPR, Emilio, no comienza cuando, digamos, bueno, instalamos el agente de Acronis o instalamos el agente de Enable, ¿no? O instalamos el antivirus. Realmente lo que te dice GDPR es que protege los datos y demuestra inteligencia, ¿no? Y ahí es donde la conversación cambia, ¿no? Y hablando de NIS 2, Emilio, que es una normativa que hay muchas empresas que todavía no tienen en el radar, no la tienen dimensionada. ¿Qué me puedes decir de la NIS 2, acerca de la NIS 2? Pues que el número de empresas afectadas por la NIS 2 ya es muy grande. Es decir, esta afecta a una gigantesca cantidad de empresas, afecta a infraestructuras críticas, afecta a proveedores de servicios digitales, imaginemos todos estos proveedores de servicios en nube, afecta a empresas medianas del sector tecnológico, de sectores estratégicos, y aparte de la cadena de suministro. Y no hablamos solo de protección de datos, esto hay que tenerlo en cuenta. Hablamos de gestión de riesgos, hablamos de planes de respuesta a incidentes, notificación obligatoria de incidentes, que esto lógicamente todo el mundo intenta evitarlo porque es muy mala publicidad, y la responsabilidad de la dirección, esto también es muy importante. La responsabilidad ya no es solo del departamento, sino que está ligada al órgano directivo. O sea, por lo tanto, con lo que estás diciendo, Emilio, es que con lo que estás diciendo estamos diciendo que la ciberseguridad deja de ser algo técnico para ser algo estratégico. Exactamente. Forma parte directamente de lo que tiene que ser la seguridad de las compañías. Luego tenemos la ISO 27001. Esto no es una ley obligatoria, sino un conjunto de prácticas aceptadas internacionalmente para la protección de la información, para tener un sistema de gestión de la seguridad de la información. ¿Y qué implica? Implica análisis de riesgos, implica controles documentados, procedimientos, auditorías y mejora continua, no lo de dejar un papel en un cajón.
Muchas empresas no están obligadas a cumplirlo, pero como sus clientes quieren que se les dé una cierta seguridad, sí que exigen a sus proveedores que lo tengan. Por lo tanto, cada vez más empresas se ven forzadas a ir hacia la ISO 27001. Claro, además, si una empresa quiere vender soluciones a grandes corporaciones o a organismos públicos, digamos que el tener la ISO 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad, que digamos que serían dos normativas bastante relacionadas, ya no es un lujo. Realmente, si nosotros queremos vender a esas empresas, necesitamos tener y cumplir con esta normativa. Sí, porque cuando hablamos de cumplimiento, de compliance, no estamos hablando de algo abstracto. Hablamos de tres cosas, básicamente. La protección de los datos, que sería parte de la GDPR. La ciberseguridad obligatoria, que sería NIS2. Y ISO 27001 serían los estándares de gestión reconocidos internacionalmente para la seguridad de la información. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto en medidas para las empresas? Emilio, cuando hablamos de normativa y de compliance, todavía hay empresas que lo ven como algo muy lejano. ¿Esto es realmente así? No, y cada vez menos, puesto que hoy empresas pymes de 10, 20 empleados están manejando datos personales, documentación contractual, información sensible, información financiera, acceso a servicios cloud, una miriada de información que está sujeta a la protección de las normativas. Todo esto entra dentro de las normativas de GDPR. El cumplimiento ya no solo, como decía antes, cosa de grandes corporaciones, es una exigencia transversal, casi para todo el mundo, para todas las empresas. ¿Y el mayor miedo, tú crees, Emilio, que tiene que ser la sanción económica? Las sanciones son importantes, por lo tanto, la sanción es importante evitarla, pero muchas veces es mucho mayor el dato reputacional de tener que haber anunciado públicamente que efectivamente has tenido una fuga de información. Cuando una empresa sufre una brecha y no puede demostrar que tenía las medidas adecuadas, aquí es donde tenemos el problema. No es solo la multa, es la pérdida completa de confianza, puesto que no estabas haciendo lo necesario para proteger los datos de tus clientes, por ejemplo. Y aquí es donde la seguridad tecnológica, como las soluciones de protección y copia de seguridad, de backup de Acronis, empiezan a jugar un papel clave en el cumplimiento. Vale, entonces sabemos ya que el compliance no es opcional, ¿no? Pero ¿qué significa realmente cumplir? ¿Podemos decir que seguridad y compliance son las dos caras de una misma moneda? Absolutamente. Cumplir implica tener medidas técnicas reales, auténticas, protección frente al malware, protección frente al ransomware, copias de seguridad verificadas, con procedimientos que efectivamente verifiquen que podemos restaurarlas, capacidad de recuperación, por lo tanto, y la monitorización de amenazas. Soluciones como Acronis, que integran, mejor dicho, la copia de seguridad, la ciberprotección y la detección de ransomware, de todo tipo de amenazas, en una única plataforma, encajan perfectamente en este enfoque. Emilio, cuando una empresa dice yo cumplo con la protección de datos, ¿qué debería demostrar realmente? Tiene que demostrar que tiene copias de seguridad, que verifica que las copias se han hecho correctamente, que verifica que pueden restaurarse y que tiene protección frente a malware y ransomware, y además que monitoriza esas amenazas. No basta con decir, tengo copia de seguridad, sino que efectivamente hay que demostrarlo. Y que funciona el sistema, quiero decir. ¿Y por qué el backup, la copia de seguridad, es tan crítica desde el punto de vista de la normativa? Porque el Reglamento General de Protección de Datos, la GDPR, exige garantizar la disponibilidad de los datos. Si un ransomware cifra tu información y no puedes recuperarla, no solo tienes un problema técnico, tienes un problema de cumplimiento.
Aquí es donde soluciones como Acronis Cyber Protect marcan la diferencia, porque combinan prácticamente todo. El backup automatizado, la protección anti-ransomware, la protección anti-ransomware también, las copias, por supuesto, la inmutabilidad de las copias, importante, hemos hecho una copia y esa copia no va a cambiar una vez que está hecha, la monitorización integrada. Todas estas cosas las incluye Acronis Cyber Protect, así que no es solo una cuestión de guardar datos, es una cuestión de protegerlos de la forma adecuada. Víctor, ¿qué aporta que esté todo integrado en una plataforma como Acronis? Bueno, aporta principalmente coherencia y trazabilidad. Es decir, si tienes el backup en un sitio, el antivirus en otro y la monitorización en otro, pues no puedes demostrar control global. Si con una solución unificada puedes pues, ver las amenazas detectadas, las copias realizadas, ver las restauraciones y generar informes en tiempo real. Y eso ante una auditoría es oro. Exacto. Es una cuestión también de organización y de procesos. Emilio, ¿por qué no basta con contratar una solución como Acronis y ya está? Porque las herramientas son importantes, muy importantes, pero no son lo único. Necesitas definir quién se encarga de las copias, quién las supervisa. Hay que probar las restauraciones de forma periódica. Hay que tener un plan de respuesta ante incidentes y hay que saber a quién se avisa y en qué plazos. La tecnología te da la capacidad, pero el procedimiento que establezcas es lo que te va a dar el cumplimiento. Víctor, ¿qué papel juegan las pruebas de restauración? Bueno, son fundamentales. Muchísimas empresas hacen backup, pero realmente no comprueban si realmente restaura, esas copias se restauran. Con Acronis puedes hacer validaciones y restauraciones, probar que la restauración funciona. Y esto te permite demostrar no solamente que haces copias, sino que también puedes restaurarlas ante un problema, ¿no? Y eso cambia completamente la conversación ante una auditoría. Vamos a un escenario crítico, el ransomware, que es un software malicioso, un malware, que lo que hace es secuestrar tu información, cifrándola o bien impidiendo el acceso al sistema operativo, con lo cual estás fuera de cumplimiento, puesto que no puedes acceder a los datos de carácter personal de tus clientes, a tu información de carácter personal. Ahí es donde todo se pone a prueba, realmente. Víctor, si una empresa sufre un ransomware, ¿qué implicaciones tiene en términos de cumplimiento? Pues puede implicar pues, una brecha de datos personales, una interrupción del servicio, una obligación de notificar, y ahí la clave está, ¿tenías medidas razonables? Exacto, porque la empresa preparada necesita protección anti-ransomware activa, copias inmutables protegidas, detección basada en el comportamiento, esto es muy importante, y también la capacidad de restauración rápida. Acronis, por ejemplo, es capaz de detectar comportamientos extraños en el cifrado para ser capaz de bloquear un ataque de ransomware en vivo, es decir, mientras se está produciendo. Si además tus copias están protegidas y son inmutables, el atacante no va a poder atacarlas, no va a poder cifrarlas, con lo cual vas a poder seguir teniendo acceso a tu información. Víctor, ¿eso influye en cómo se gestiona el ataque ante terceros? Totalmente, no es lo mismo decir, lo hemos perdido todo, a decir, detectamos el incidente, bloqueamos o lo paralizamos y restauramos desde copias inmutables en pocas horas. Al final, la percepción de diligencia cambia completamente. Exacto, porque el compliance no es solo defenderse, sino que puede pasar a ser una ventaja competitiva.
Emilio, ¿y cómo puede convertirse en una ventaja competitiva? Cuando puedes decir, tenemos Acronis protegiendo nuestros sistemas, tenemos copias de seguridad inmutables y verificadas, tenemos protección anti-malware y anti-ransomware integrada y tenemos monitorización activa de todo ello. Eso es lo que realmente genera la confianza. Y Víctor, ¿se nota esto en los procesos comerciales? Muchísimo, porque los clientes cada vez piden más evidencias técnicas y con Acronis puedes generar informes claros de incidentes del estado de los backups, los incidentes que han ocurrido, de las políticas activas y esto, digamos, aumenta ventas y transmite profesionalidad. Y para cerrar, vamos con un caso real que resume todo esto. Empresa mediana recibe un ataque de ransomware el viernes por la tarde, lo que implica servidores cifrados, usuarios bloqueados, la actividad completamente detenida. Y nos encontramos en una situación sin protección avanzada. Esto quiere decir que las copias de seguridad están conectadas al entorno local, por lo tanto, también han sido cifradas y además no tenemos protección anti-ransomware. El resultado es la pérdida de datos y la necesidad de probablemente tener que publicar esa brecha que hemos tenido. ¿Y cuál sería, Emilio, ese mismo escenario que has planteado, pero teniendo en cuenta que tenemos Acronis? Si tenemos Acronis, pues Acronis lo que va a ocurrir es que va a detectar la información la actividad, sospechosa. Eso va a hacer que detenga por completo el proceso. Las copias de seguridad son inmutables y por lo tanto podemos estar en marcha en una restauración que podemos hacer en horas o, dependiendo de la cantidad, en minutos. Vale, nos queda claro entonces que el compliance no es un documento, es la capacidad real de detectar, proteger y recuperar. Sí, es que es la diferencia entre una empresa que improvisa y una empresa que sí que está preparada. Cuando la empresa está preparada se nota no cuando todo va bien, sino cuando efectivamente ocurre algo, cuando algo falla. Efectivamente, mira, ahí es cuando todo se pone a prueba. Y con esto llegamos al final. Si este episodio te ha hecho replantearte cómo gestionas tu seguridad y cumplimiento, déjanos tus preguntas y comentarios. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.